¿Por qué habíamos propuesto al senador de Veracruz? Pues lo propusimos porque él decía que era mentira toda esa persecución política y ese hostigamiento que tenía siempre el gobierno frente a él, porque se mostraba valiente, porque se mostraba que no podían doblarlo. Por eso lo propusimos, porque era oposición. Pero cuando vimos que tuvo que pactar impunidad, entonces estamos asumiendo que todo lo que se decía de él era verdad, porque tuvo que entregar su voto, que ganó con la oposición, para darles esa mayoría. Porque ratifican nuevamente que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Voy a hablar de dos razones por las cuales esta doctrina se ratifica el día de hoy. La primera tiene que ver con este discurso que hemos escuchado hasta el cansancio sobre la mayoría calificada ficticia, la mayoría calificada que nunca debió ser. Yo quiero decirles que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. Y que les ganamos con sus reglas a pesar de que con las reglas de sobrerepresentación del 8% todavía disminuimos nuestro número de diputadas y diputados federales. Les ganamos con sus reglas, esas reglas que ustedes no quisieron modificar cuando Andrés Manuel López Obrador les propuso la reforma político-electoral en donde se pretendía, queríamos eliminar las figuras de los plurinominales, pero ustedes se encontraban en flojera o en huelga legislativa. Allí queríamos nosotros eliminar esas plurinominales y ustedes dijeron no. Miren, ¿por qué decimos que son hipócritas también? Porque ustedes siempre le dijeron al pueblo de México que si nosotras y nosotros teníamos la mayoría calificada, íbamos a promover la reelección de Andrés Manuel López Obrador. No sucedió. Que íbamos a eliminar la propiedad privada. No sucedió. Que íbamos a destruir las iglesias. No sucedió. Eso se dijo en campaña en las 32 entidades federativas. Y es que ustedes le apuestan a la histeria colectiva, pero no se dan cuenta que el pueblo de México ya no les escucha. Amigos y amigas, que tengan excelente día, tremendo encontronazo en la Cámara de Senadores de la República. Vamos a ver cómo Andrea Chávez encara a bola de pandilleros de la oposición y los pone en su lugar a Marco Cortés, a Ricky Riquín Canallín y a Carolina Villano, a estos traidores a la patria. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que se suscriban a su canal. Pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la Cámara de Senadores y cómo esta valiente senadora de la Cuarta Transformación, Andrea Chávez, acabó con esta bola de villanos de la oposición. Pues vamos con la información. Por favor. Muchas gracias, presidente. A mí me da mucha pena que tengamos un debate de este nivel cuando realmente el tema es verdaderamente relevante. De veras lo siento, lo lamento profundamente. Solo quiero referirme a que aquí se dijo que estamos defendiendo los derechos de los ministros. Nosotros no estamos defendiendo los derechos de ninguna persona. Quiero decirles que han hecho muchos juzgadores, algunos ejemplos. En el 2020 un juez federal ordenó a la Secretaría de Salud surtir inmediatamente medicamentos para el cáncer. En septiembre de 2021 un juez federal otorgó amparo para que el gobierno aplicara las vacunas. Si me permite que guarden silencio y me detiene el reloj, por favor. Les pido que guarden silencio, senadoras, senadores, y que escuchen con atención y respeto a quien está haciendo uso de la palabra. Gracias. Es que su bancada debería apoyarlo. Veo que está haciendo usted un gran esfuerzo y son los que menos cooperan. Entonces, francamente, no dejaron hablar aquí al senador Marco, lo interrumpían con diálogos y se burlaban de él. No me parece que sea correcto que le hagan eso a un compañero. Luego, en el 2024, un juez federal ordenó detener la destrucción del Tren Maya por el grave deterioro del ecosistema y de la destrucción de la selva. En julio, un juez federal concedió un amparo para jubilados cuyas afores fueron robadas y transferidas al Fondo del Bienestar. Muchos otros ejemplos puedo dar. Eso es lo que estamos defendiendo.
el derecho que tiene la gente. Y miren, aquí se ha dicho también, otra compañera dijo que el Poder Judicial es la representación del pueblo. Tiene otra naturaleza, pero solamente puede representar al pueblo si tiene independencia judicial. No vamos a detener la corrupción solo por una elección popular. Esta no es una reforma de justicia. Es todo lo que quieran. Es una reforma política, pero no lo es. Y miren, finalmente, decirles, en el tema, tenemos que defender el principio pro persona, principio de progresividad, y sí, también se habló aquí de convencionalidad. Hoy tenemos, este es un ataque también al derecho internacional. Sí, podemos acudir a otras instancias, han acudido en otros gobiernos, y aquí también se señaló que había un cambio de régimen. Yo no entendí eso. ¿Es esto un cambio de régimen? Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, hasta por 2 minutos, y le pido que nos anuncie el hecho que va a rectificar. Sí, presidente, quiero rectificar el hecho de que vamos a legalizar la esclavitud y que la vamos a elevar a rango constitucional. Miren, hablan de que legalizaremos la esclavitud los mismos que reformaron las leyes y la propia Constitución para legalizar el outsourcing, la esclavitud moderna. Hablan de que vamos a legalizar la tortura cuando, no estando en la Constitución, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, torturaba en manos de Luis Cárdenas Palomino a Florence Cassés e Israel Vallarta mientras montaban una escena que se televisó. Hablan de la pena de muerte en la Constitución, mientras que, no estando en este documento, Calderón dijo que a los chicos víctimas de Villas de Salvarcar los habían matado por pandilleros y que se lo merecían. Fíjense nada más, porque me queda un minuto. Dicen que con el compañero de Acción Nacional que ha acompañado las reformas constitucionales del movimiento de la Cuarta Transformación hay un pacto de impunidad, y no se dan cuenta que están reconociendo veladamente entonces que a sabiendas pusieron a un delincuente por candidato. Ellos mismos hablan de pacto de impunidad, pero también utilizan el argumento de que lo quieren correr de su partido porque votó a favor de la reforma constitucional del Poder Judicial, cuando toda la bancada de Acción Nacional en el estado de Chihuahua votó a favor de la reforma en materia de Guardia Nacional. Yo quiero preguntarle al dirigente de Acción Nacional si va a correr a toda la bancada de su partido en el Congreso local de Chihuahua y a la gobernadora del estado de Chihuahua, porque es el mismo argumento. Esa es la pregunta que yo tengo. Simplemente espero haya quedado ratificado el hecho. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias. Sí, para una moción de orden. Sí, viene... es una moción por lo dicho por mi compañera, la senadora Andrea Chávez. Yo lo que no quisiera es que se descontextualice, porque pareciera que al momento de afirmar que nosotros estamos legislando a favor de la esclavitud, no es el grupo parlamentario de Morena. Exacto. Es algo dicho por ella, pero sobre todo porque, miren, como están las redes, lo que ella ha dicho, si sale a cuadro, pues yo sí sugeriría que fuera cuidadoso y que salga, que se evitara salir ese… Es que lo dijeron ellos los del PAN. Sí, Gracias. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos hasta por 2 minutos el senador Ricardo Anaya. Gracias. Yo de veras quería rectificar un hecho, y es justamente ese hecho, porque se nos está atribuyendo el tema de la esclavitud. Quiero rectificar un hecho. Lo que yo hice fue citar una intervención que, se los digo con franqueza, me pareció brillante, del ministro Saldívar en el año 2022. Voy a leer textualmente lo que dijo el ministro Saldívar, no yo. Dijo: yo me pregunto si este bloque de constitucionalidad de derechos humanos no es indisponible, incluso para las mayorías. Quiere decir que el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte,
los tratos inhumanos, la esclavitud y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. Entonces, rectifico el hecho, no es mi dicho, es el dicho del ministro Saldívar y no lo hago en un afán de confrontarlo con la 4T, lo hago porque genuinamente creo que eso que dijo en 2022 es una reflexión brillante y pertinente para la discusión del día de hoy. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Anaya. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Enrique Insunza, también para rectificación. No dijo su nombre, senador Marco. ¿Sí? Entonces, si es así, no, si es así, con mucho gusto tiene usted la palabra, señor senador Marco Cortés, para alusiones. A ver, me alude la compañera y ella decía en su exposición que por qué habíamos propuesto al senador de Veracruz. Pues lo propusimos porque él decía que era mentira toda esa persecución política y ese hostigamiento que tenía siempre el gobierno frente a él, porque se mostraba valiente, porque se mostraba que no podían doblarlo. Por eso lo propusimos, porque era oposición. Pero cuando vimos que tuvo que pactar impunidad, entonces estamos asumiendo que todo lo que se decía de él era verdad, porque tuvo que entregar su voto, que ganó con la oposición, para darles esa mayoría. Y obviamente, respecto de la pregunta concreta, eso le corresponde al Comité Directivo Estatal de Chihuahua. Gracias, presidente. Gracias, senador Marco. Ahora tiene el uso de la palabra, también está por 2 minutos para rectificación de hechos, el senador Enrique Insunza Cázares. Bueno, amigos, vamos a ver cómo respondió y paró en seco a esta pandilla de maleantes que le echaron montón a Andrea Chávez y pone, amigos, en su lugar en segundos esta valiente senadora de la Cuarta Transformación, Andrea Chávez, a esta pandilla de maleantes de la oposición. Vamos con Andrea Chávez. A favor, entonces cerraremos ya la ronda segunda e inmediatamente partiremos a lo que es preguntarles si ya está suficientemente discutido para, en su caso, proceder a la votación. Tiene el uso de la palabra senadora Andrea Chávez Treviño. Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos está viendo a través de las redes sociales, del canal del Congreso, que nos ve a través de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que estarán presentes también en esta discusión en nuestras asambleas informativas, los fines de semana, en cada una de nuestras entidades federativas, porque mantenemos mucha cercanía con nuestras y con nuestros representados, con la gente que confió en nosotros, con la gente que votó por nosotros. Les quiero decir a todas ellas y a todos ellos que a mí en lo personal me encantan estos espacios porque ratifican nuevamente que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Voy a hablar de 2 razones por las cuales esta doctrina se ratifica el día de hoy. La primera tiene que ver con este discurso que hemos escuchado hasta el cansancio sobre la mayoría calificada ficticia, la mayoría calificada que nunca debió ser. Yo quiero decirles que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. Y que les ganamos con sus reglas a pesar de que con las reglas de sobrerepresentación del 8% todavía disminuimos nuestro número de diputadas y diputados federales. Les ganamos con sus reglas, esas reglas que ustedes no quisieron modificar cuando Andrés Manuel López Obrador les propuso la reforma político-electoral en donde se pretendía, queríamos eliminar las figuras de los plurinominales, pero ustedes se encontraban en flojera o en huelga legislativa. Allí queríamos nosotros eliminar esas plurinominales y ustedes dijeron, no. Miren,
¿Por qué decimos que son hipócritas también? Porque ustedes siempre le dijeron al pueblo de México que si nosotras y nosotros teníamos la mayoría calificada, íbamos a promover la reelección de Andrés Manuel López Obrador. No sucedió. Que íbamos a eliminar la propiedad privada. No sucedió. Que íbamos a destruir las iglesias. No sucedió. Eso se dijo en campaña en las 32 entidades federativas. Y es que ustedes le apuestan a la histeria colectiva, pero no se dan cuenta que el pueblo de México ya no les escucha, por más fuerte que griten, por más mentiras que repitan, por más espacios que tengan en las mesas de debate, de los medios de comunicación. El pueblo ya no les cree. Quiero ver a los senadores de oposición, después de esta votación, atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, la norma fundamental. Quiero ver que se atrevan a hablar de jerarquía constitucional después de esta votación. Y un mensaje a los ministros de la Suprema Corte, que de justa no tienen nada. Su trabajo es defender la Constitución, no su Constitución, y si no están de acuerdo con ella, renuncien a las magistraturas, a ser ministros, a los juzgados, y preséntense a las elecciones con algún partido político para que puedan modificar la Constitución con legitimidad, la legitimidad popular que nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Renuncien a sus espacios y preséntense a las elecciones. Aquí se preguntó a un senador de Acción Nacional que nos dijera sobre un ejemplo de un recurso de amparo que haya logrado declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. No pudo responder. Empezó a hablar, acaba de llegar, de acción de inconstitucionalidad, empezó a hablar de controversia constitucional, pero no pudo dar un solo ejemplo de un amparo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo es clara en su artículo 61. Miren, y con esto voy cerrando. El derecho se mueve en lenguaje y el lenguaje tiene una textura abierta y está sujeta a la interpretación, a la subjetividad. Pero hay ocasiones en las que la interpretación y la subjetividad no da lugar, porque la ley es clara y dice el artículo 61 que pretendemos ratificar en la Constitución: el juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no están de acuerdo con esa disposición y con la disposición que el día de hoy aprobaremos en esta comisión y que en esta o en la próxima semana aprobaremos también en el Pleno del Senado, renuncien y preséntense a elecciones como hemos hecho nosotras y nosotros. Muchas gracias. Bueno, amigos, así esta valiente senadora de la Cuarta Transformación, Andrea Chávez, pone en su lugar a esta pandilla de maleantes que le echaron un montón. Puso en su lugar a Marco Cortés, a Ricardo Anaya y a esta priista hocicona. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.